Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas, un paraíso del sabor. Queda ubicado en Salinas, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Ya saben, toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Y bueno, muchísimas gracias a mi querida invitada de esta tarde, pues hoy estaremos conversando con Patricia Sánchez Gallegos. Ella es arquitecta con un posgrado en estudios urbanos, docente universitaria, investigadora urbana, especializada en asentamientos informales, vivienda social y producción social del hábitat. Es activista por los derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de la ciudad. Es actualmente asambleísta nacional por el movimiento Pachacuti, que va a estar pues, por el periodo de mayo del 2021 a mayo del 2025. Con ella estaremos conversando sobre Asamblea Nacional, el triunfo de la democracia y de la justicia social. Muchísimas gracias, mi querida Patti, por estar aquí en este programa y poder pues estar conversando frente al mar. Muchas gracias, Olga. Eres realmente privilegiada de estar viviendo frente al mar, te envidio. Y además eres privilegiada de estar haciendo una de las actividades que falta mucho en las ciudades costeras, que es el tema de la cultura. Así es que te felicito. Tienes completa tu vida. Bueno, yo quiero decirte que tengo que dar gracias precisamente a Dios el hecho de poder tener esta oportunidad realmente. Muchísimas gracias, Patti. La verdad que estoy súper contenta que te hayas tomado este momento, este tiempo. Hoy, el Día del Niño, imagínense, estamos también celebrando el Día del Niño. Bueno, antes lo habíamos mencionado como el Día Internacional del Niño. Sin embargo, el Ecuador celebra hoy el Día del Niño, ¿no? El 1 de junio, cosa que a nivel internacional no es una celebración internacional. Sin embargo, a nivel nacional nosotros lo tenemos adoptado el día 1 de junio. Sí, así es. Yo recuerdo, toda la vida se ha festejado el Día del Niño. ¿No? Cuando de niña no me acuerdo tanto, pero de mamá, con hijos pequeños sí. En las escuelas era inevitable, ¿no? Que llegue el día el 1 de junio y que las mamás, junto con las maestras, las monjitas, las que estudiaron y estudiamos en colegios de monjitas, estuviéramos ahí, ¿no? Festejando el niño. Definitivamente. Niños y niñas. Definitivamente hay una tarea todavía por hacer, es un trabajo bastante importante que está necesitando tomar mucho más impulso, mucho más cuerpo, pero bueno, ya la asamblea está instalada, ya las cosas están empezando a marchar, están a una semana prácticamente entre que el gobierno asumió las responsabilidades y ustedes desde el día 14 de mayo, entonces vamos a ir haciendo ahí ajustes en todo caso, ¿no? Pero yo quisiera, antes de arrancar con los temas políticos, más bien conocer un poco más precisamente acerca de esa trayectoria tan importante que Patricia Sánchez tiene antes de llegar ya a la parte política. Cuéntanos un poquito de ese trabajo que has venido desarrollando en este tiempo. Ya, gracias, Olga. Realmente cuando yo así miro mi vida, ¿no? Como cuando uno se regresa a ver para ver qué está atrás, miro mi vida hacia atrás y digo, ay, qué cansancio, he hecho bastante. No, realmente no estoy cansada, realmente cada día, cada logro, cada inicio de un nuevo desafío es cargarse de energías. O sea, yo al menos, a mí me pasa que nunca me canso, que nunca estoy cansada cuando tengo un desafío nuevo, es que me lleno de energías y adelante, ¿no? Mi mamá me dice, porque mi mamá vive todavía, tiene 98 años y está lúcida, absolutamente lúcida. Qué lindo. Sí, ella siempre me dice que yo estoy cargada con altísimas revoluciones. Bueno, yo comencé, me acuerdo de muy chiquita, estar siempre al lado de mi mamá en las luchas que ella tenía. Mi mamá también ha sido una activista social, pero claro, a su
tiempo y en su claro. contexto. Estoy hablando de que estoy contando de que mi mamá tiene 98 años. Ella fue pionera abriendo fronteras agrícolas en la zona del Triunfo. Ella llegó al Triunfo, mi mamá es química, que ya es bastante raro a esa edad tener un título profesional, y mi papá igual es odontólogo. Mi papá ya falleció, odontólogo. Entonces los dos llegaron a la zona del Triunfo cuando habían 4 casas, ¿no? Y una de las 4 era la de ellas, una clínica que ponían mis 2 padres, y que fueron el centro de desarrollo de esa zona que se abría a la frontera agrícola con el arroz y con el banano. Así es que yo recuerdo desde muy chiquita estar acompañando a mi mamá en la primera, porque atrás de mi madre está la primera escuela, el primer colegio, el primer cuerpo de bomberos, la primera cooperativa, claro. El primer mercado, la iglesia, o sea, todo lo que normalmente se hace como primeros en los pueblos que crecen, que nacen y que crecen, ha estado marcado y sellado con el nombre de mi mamá. Y bueno, y mi mamá nos llevaba, pues, ¿no?, a sus queridas hijas a las reuniones, al impulso, y desde ahí nació un poco mi compromiso por ser parte de la construcción de la sociedad. Y desde muy chiquita yo ya me comencé a vincular a todo tipo de grupo que hacía algo colectivo, ¿no? Entonces, en la escuela era la líder, en el colegio era la líder, y mi primera militancia así como seria fue a los 18 años, cuando conocí un grupo de mujeres locas, pioneras, en Guayaquil, y juntas formamos el Centro Acción de la Mujer. Al muy poco tiempo, el Centro Acción de la Mujer, esto fue en el año 82-83. Este centro nace, digamos, en un momento de efervescencia del diseño de la mujer, ¿no? El diseño de la mujer era en los años 80, entonces estaba muy impulsado por Naciones Unidas, y los gobiernos tuvieron mucha promoción en el tema del género. Nosotros prontito, en esa época, las mujeres se organizaban como mujeres, ¿no? Como mujeres, no como feministas. Pero nosotros prontito nos autodefinimos feministas. Y fue una dura lucha, porque... ¿En qué año fue eso? 83-84, claro. Entonces, ser feministas en esa época era una impronta, un sello, no quiero decir los calificativos, pero ya se podrán imaginar cómo nos veían a estas mujeres feministas en los años 80. Si ahora ser feminista es así como bastante, ¿qué te digo?, innovador, ¿no? En esa época ser feminista era romper con absolutamente todos los estamentos, ¿no?, que una mujer podía romper. Y después de eso, al final, digamos, en el Centro de Acción de la Mujer yo hacía una tarea, mi tarea fundamental era hacer la promoción de las mujeres, o sea, formar en liderazgo a las mujeres. Y teníamos algunos grupos de mujeres en el Gualmo, en el campo, en los esteros. Una vez nos enfrentamos en esa época a Jaime Toral, sí. Nos enfrentamos ahí en nuestras luchas en barriales. ¿Pero por los temas de los asentamientos informales, o tenía que ver con otra connotación? Lo que pasa, bueno, nosotros estábamos en los sectores informales porque trabajábamos con mujeres de estratos populares. Y lo que es que estos líderes tan fuertes y tan poderosos como un Carlos Castro, como un abogado Toral, ellos controlaban el territorio. Lo controlaban, pero, palmo a palmo, ¿no? Y de pronto un grupo de mujeres tenía un centro que se llamaba Centro Acción de la Mujer, y hacíamos convocatorias a las mujeres, y formábamos a las mujeres, y teníamos una autonomía organizativa, y eso les llamaba profundamente la atención. ¿Qué hacen estas mujeres organizándose y sin el permiso del líder hombre en el territorio?
¿no? Entonces ahí nos mandaron a llamar y bueno, nos amenazaron con sacarnos si no nos sometíamos a la disciplina de ellos, etcétera, etcétera. Siempre ha sido, siempre fue una lucha. La lucha, Para así nosotros es. siempre fue una lucha. Así es. Bueno, al final de ese periodo ya me vinculé ya no solamente formaba, justamente después de ese periodo, decidimos que no podíamos trabajar solamente con mujeres, con líderes mujeres, sino que teníamos que meterles en la cabeza el tema del feminismo y más bien del patriarcado también a los hombres, porque decíamos, no, a estos más calificación y más educación necesitan los hombres para dejar de ser machistas que las mismas mujeres. Así es que, bueno, después de entonces con liderazgo, con hombres, de formar liderazgos en torno al Hola, tenemos por ahí una pequeña fallita técnica. Con una Hola, estamos sin retorno. Hola, ahí está, parece que hubo una pequeña interrupción, sí. Ok, dije cuando regresé de Chile, sí. Dije, bueno, ahora yo soy una profesional y voy desde mi profesión hacerlo siempre con una perspectiva de género, siempre con una perspectiva feminista, y ahí fue cuando comencé a desarrollar ya acciones del territorio vinculadas al desarrollo local y a trabajar directamente con organizaciones de pobladores y ya meterme en el tema de la vivienda y de la ciudad, que es en lo que estoy hasta ahora, sumando, digamos que el tema de la activación social, el tema del trabajo con los pobladores, lo realizo junto con la investigación, ¿no? Entonces, hago una especie de investigación-acción, ¿no? Siempre la academia no solamente la desarrollo como un ejercicio de claustro, sino que la academia la trato de desarrollar articulando a los pobladores y que los pobladores sean los que vayan conociendo su problemática, porque finalmente la realidad que uno estudia es la realidad de ellos, ¿no? ¿Y quién más para incidir en esa realidad que la que padece los problemas? Totalmente de acuerdo. Claro, es que desde la base, ¿no? Desde la base para la construcción precisamente social, los gobernantes pues están haciendo la parte administrativa, ejecutiva, pero son las personas que están desde las bases que tienen que comenzar a generar acciones. Y por eso me gusta mucho el hecho de que estés en la comisión precisamente de los gobiernos autónomos y descentralizados, porque es un trabajo que parecería que habría que darle mucha más fuerza en este tiempo con tantas competencias que tienen estos sectores, estas alcaldías en este caso, y cuando yo escucho y veo temas de asentamientos informales, vivienda social, producción social del hábitat, una de las preocupaciones que precisamente tienen los territorios es ese crecimiento informal, porque la parte que gobierna el entorno no hace pues la planificación previamente. Y lo digo porque acá han habido muchos territorios, y cuando mencionabas desde los esteros, y hablamos desde hace años, pues en el año 80, del lado de los Guasmos, que fue cuando se comenzó pues a generar estos asentamientos informales, justamente pues liderado por personas que mencionaste en algún momento. Entonces vemos que ese crecimiento que se ha hecho dentro de la ciudad son crecimientos que no están planificados precisamente, ¿no? No hay una planificación para poder decir, bueno, de aquí a tantos años, al 2030 sabemos que la población va a crecer en tal medida y vamos a necesitar tantas viviendas, tantos colegios, tantas universidades, tantas escuelas. Y te digo porque lo pude vivir, en este caso, pues yo en una capacitación en Israel. Eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención, es precisamente la planificación del territorio a largo plazo, no cuando ya estén encima pues las necesidades de los pobladores. ¿Cómo tú ves que ha pasado? Y no creo que sea solo Guayaquil, solo Ecuador, ni tampoco, más bien creo que es toda América Latina, que hay ese crecimiento un poco no planificado de la vivienda social.
Sí, justamente el desarrollo urbano de América Latina está asignado, está marcado por procesos absolutamente acelerados que no han permitido que haya que la planificación sea un antecedente, sino que la planificación sea en vez de ser un ex ante, sea un ex post. Entonces, o sea, si hay algo de planificación, se hace posterior, se hace como remedio, no como antecedente. Entonces, sí, esa es una de las características de la urbanización de América Latina. Justamente nosotros llamamos a eso, conceptualmente llamamos a procesos de urbanización de carácter geográficamente desigual, ¿no? ¿Por qué geográficamente desigual? Bueno, geográfico porque es del territorio, y desigual porque tú ves que la misma ciudad de Guayaquil hay parte que se desarrolla con todos estos estándares de alta calidad, de planificación, de servicios de punta, etcétera, etcétera. En Guayaquil está el centro de la ciudad dotada de todos los servicios, y geográficamente desigual porque hay otra parte de esta misma ciudad que es una medalla con dos caras, ¿no? Que se desarrolla o que crece, no hablemos de desarrollo, sino que crece al margen de todo tipo de formalidad, que crece sin servicios, la gente llega y vive ahí 20, 30 años sin agua, sin relleno, sin alcantarillado, y es más bien por el mismo esfuerzo de la gente la que va consolidando esos espacios y va construyendo ciudad. Cerremos los ojos y pongámonos en el Guayaquil de los años 60, imaginémonos el suburbio, ¿no? Todos esos ramales llenas de casitas de caña, todos esteros salados, ¿no? Con miles de casitas de caña y miles de caminerías de caña. Y ahora abramos los ojos y veamos el suburbio, veamos la calle Portete, la 43, la 44, Batallón del Suburbio, Cisne 1, Cisne 2, todos estos barrios que están en el suburbio son absolutamente consolidados, con calles perfectamente delineadas, mucho mejor que algunas calles de algunos sectores que son planificados entre comillas. Así es que sí, eso es porque América Latina en los años 60 se desarrolló aceleradamente y no hubo tiempo. O sea, imagínate que en el suburbio, los datos que nosotros tenemos del crecimiento del suburbio es que había zonas del suburbio que crecían con el 12% de tasa de crecimiento. Imagínate que el país en este momento, el Ecuador, tiene 1,2% de tasa de crecimiento. Calcula cuánto es del 12%. Dios mío, o sea, claro. Esto era que tú ibas un día y veías crecer o sea, literalmente veías crecer las casas, ¿no? El día ibas y no había casa, y al día siguiente ibas y habían 2, 3, 4 casas. Claro. Entonces, es como en el campo, cuando uno está en el campo y dice, veo crecer la hierba. Bueno, así era, veo crecer la ciudad. Mucha producción. Miles de gente saliendo de los campos. Sí. El campo fue un lugar donde salió la gente, o sea, migró masivamente la gente y llegaba buscando un lugar para vivir y llegaba a la ciudad. Ese ritmo de crecimiento ha bajado, en el Ecuador ha bajado, en América Latina en general ha bajado, en el Ecuador ha bajado, uno, porque las tasas de crecimiento a nivel del país han bajado. O sea, ya antes las mujeres teníamos 4 o 5 hijos, ahora 1 y si es que. Así es. Entonces eso ha incidido mucho, ¿no? Es, por un lado, es lo que más ha incidido. Es el factor demográfico es lo que más ha incidido en que las ciudades ya no tengan esas altísimas tasas de crecimiento. Y ahora sí, es posible planificar. Y es casi un pecado que, teniendo absolutamente controladas las tasas demográficas, no haya mecanismos de planificación urbana. Eso sí ya es inaudito, además en pleno siglo XXI, en donde ha avanzado mucho la disciplina, lo urbano,
la planificación, el urbanismo ha avanzado muchísimo como disciplina. Es inconcebible que no se planifique y más bien la no planificación en la actualidad obedece a otro tipo de factores. Si quieres nos conversamos. Es que ese tema definitivamente, es que esto y cada vez que mencionas cosas, a mí se me va inmediatamente viniendo muchas ideas a la cabeza y definitivamente es un tema en el cual hay que tratar mucho, porque precisamente, como mencionabas, o sea, nosotros siempre estamos no previniendo, sino más bien atendiendo ya situaciones que se han generado por riesgos de temas que no se han llevado de una manera planificada y el desarrollo obviamente no existe. Entonces, estos son asentamientos únicamente producidos y en la actualidad lo que tenemos es que comenzar a mirar hacia el frente, porque precisamente eso es lo que hace que haya carestía de agua, de servicios básicos, la parte de alcantarillado y todo lo demás. Pero bueno, como decimos, eso es un tema aparte que vamos a tener que en algún momento volver a conversar. Pero ahora lo que sí, en cuanto a lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de la ciudad, precisamente va concatenado también con este tema, porque ¿qué pasa en los momentos en que se generan todos estos tipos de situaciones? Se generan todas estas irregularidades a la hora de planificar. ¿Qué pasa con las mujeres? Nosotras las mujeres que estamos enfrentando la familia, las que estamos más involucradas y como dices, ya no hay planificación familiar, hay toda una situación que está como que no hay orden y al no haber orden también pues todo se desordena. Claro, en la actualidad hay a lo mejor menos personas en cuestión de tener hijos y eso, pero esto llevaba a un proceso, a otro y a otro, que tiene que ver precisamente con los temas tanto de los derechos humanos como de los derechos de la mujer. Sí, mira, los derechos no son per se, o sea, los derechos sí existen, por supuesto, los derechos son consustanciales del ser humano, pero no son per se, es el derecho a la falta de agua, a la falta de trabajo, a la falta de vivienda, a la seguridad, el derecho a un nombre, el derecho a ser amado, el derecho a la participación, o sea, los derechos tienen nombre y apellido, ¿no? Y el derecho a la ciudad es, dado que las sociedades ahora son urbanas, ¿no? Las sociedades son urbanas, ya en el último censo, ya el Ecuador dejó de ser un país que se caracterizaba por tener la población rural, ahora somos urbanos. Y en este censo que seguramente se da 21 o 22, el índice seguramente de urbanidad crecerá. Entonces, las sociedades urbanas tienen otro tipo de problemas, se enfrentan a otro tipo de dinámicas, por decir una sola cosa, transporte, movilidad. En el campo nunca jamás va a haber una metrovía. En la ciudad sí. La ciudad es el espacio de la movilidad colectiva, del transporte colectivo. Así es. Y el transporte colectivo o la movilidad colectiva hace que, por ejemplo, una de las cosas más duras que nos toquen a las mujeres, felizmente yo no, soy privilegiada, pero muchas de las mujeres se mueven en transporte público. Y tú ves el acoso sexual de que son víctimas las mujeres. Cuando yo era joven y también me subía a los buses, también me pasaba eso, que tenía que retirarme. Señor, por favor, un poquito, no se me pegue mucho, ¿no? Sí, nos tocó a todos nos tocó también, porque en un momento determinado tenemos que trabajar y conducirnos. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que los hombres no lo entienden, ¿no? o que los hombres no lo ven, pero eso es hacer ejercicio de los derechos desde una visión de género. O sea, el transporte público, si bien es un transporte, todo el mundo lo usa, las mujeres sufrimos algún tipo de acoso en estos lugares donde hay mucha aglomeración y donde los señores caballeros que no tienen el respeto por las mujeres nos acosan de diversas formas. Entonces, ese es el derecho a la ciudad, el derecho a moverse, pero en el caso de las mujeres hay énfasis específico. Otra cosa,
los espacios, un hombre puede, a cualquier hora del día y de la noche, puede circular por cualquier tipo de espacio. Sí, ahora también está un poco complicado eso, pero una mujer circulando en espacios poco iluminados o con muy poca presencia de gente es un espacio absolutamente peligrosísimo para una mujer, ¿no? Y si ya nos vamos a otros casos, que estos sí yo los conozco muy bien, la ciudad de Guayaquil, el 70% del suelo urbano de la ciudad de Guayaquil es producido de forma informal. ¿Qué significa esto? Que la misma gente ha llegado, en el caso del suburbio, ha cogido un pedazo de lodo, de estero, y lo ha ido rellenando y mejorando. En el caso del Guadmo era un poco de pampa, ¿no? No era agua, pero también tuvo que rellenarse mucho. En el caso de ahora, de las tomas de tierra, de las invasiones que están en el norte, es un pedazo de cerro. Sí. O sea, durante cualquier tiempo, siempre es un suelo muy agreste, un suelo virgen, entre comillas, que la gente pobre llega a tomar. Y ese suelo tiene que ser mejorado para que sus condiciones de vida mejoren también a la medida que la gente se va asentando y va consolidando su hábitat. Ahora, ¿a quién le toca todo eso? ¿A quién le toca recoger el agua para lavar, para cocinar? El agua en tanquero. ¿A quién le toca recoger el agua en tanquero para lavar, para cocinar, para bañarse, para lavar? O sea, yo sinceramente no sé, o sea, es incomprensible. Es que no nos imaginamos para las personas que tenemos agua por red, cómo puede ser la vida para una familia que tiene que usar el carrito para todo, ¿no? Para todo. Entonces, es terriblemente, son unas condiciones de vida absolutamente inhumanas. Y las tenemos, por favor, en Guayaquil, las tenemos ahí, delante de nuestros ojos. En Monte Sinaí, 200,000 personas viven así, sin agua en red. Entonces, el rol de la mujer en estos espacios es triple, absolutamente, es un triple rol. Primero son madres y ya su jornada de trabajo la dedican a sus hijos porque ahí no hay empleadas domésticas. Segundo, muchas de ellas son trabajadoras. Claro, aparte. Porque hay un 30% de maternidad sin padre, o sea, mujeres con jefas de hogar. Y el tercer rol es el rol que le toca cumplir a la mujer en este tipo de asentamientos, que es donde van todos los pobres, y que le toca el fin de semana, rellena, mejora su casa, o sea, hacer la cuota para hacer la minga para la escuela, mejorar la condición de su casa y de su barrio. Es un triple rol, es una triple jornada de trabajo. Por eso es que una mujer de los sectores populares que tiene 50 años, ¿cuántos años tiene? 50. Y yo también tenía 50. Y yo lo veía como de 80. Y me sentía tan mal. Y claro, es que tienen que, casi no duermen. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja todo el día. Todo el día. No, y yo no me quiero imaginar, imagínate ahora con el tema del internet y la escuela, que es una cosa que ya se escapa totalmente del entendimiento. Ahora, imagínate, pobre. Sí, así es. Bueno, nosotros vamos a ir a continuar con esta conversación, vamos a tratar justamente luego de esta pequeña pausa que vamos a tener, vamos a entrar un poco a este tema de la política, cómo comienza ya a trabajar e incursionar en este tema tan emocionante y apasionante para muchos, para otros que a lo mejor están todavía queriendo incursionar. Entonces vamos a ver cómo nos
ver, vamos a entrar. Que Leonidas Issa está convocando para el 11 de junio movilizaciones a nivel nacional. Y bueno, hemos regresado. Aquí estamos conversando precisamente con nuestra querida asambleísta nacional. Ella es Patricia Sánchez y bueno, estamos conversando sobre todos estos temas, sobre todo lo que ella ha venido desarrollando durante este tiempo. Tiene muchísimos años de experiencia y está pues dentro de la asamblea en este momento, en la comisión serían los gobiernos autónomos, descentralizados. Exactamente. Los GATS, los famosos GATS. Antes de pasar a ese tema que me parece también súper interesante e importante que estés dentro de esa comisión, ¿cómo enfrenta Patricia Sánchez este tema de la política? Conocí en el momento en que dijeron, bueno, Patricia a lo mejor estaba de candidata primero a vicepresidenta de la República, ¿no? Con Yacu Pérez. Entonces dijimos, bueno, qué chévere que ella pues con todo este conocimiento y todo esto que tiene, iba a poder de pronto empezar a trabajar desde allí. Pero luego nos encontramos en que no, pues ya llegas a la Asamblea Nacional y nos parece también un buen espacio, con una buena oportunidad para poder servir al país. Sí, bueno, yo siempre estuve, cuando el movimiento Pachacuti, tengo que decir que yo soy fundadora del movimiento Pachacuti en el Guayas. Y que tengo en el movimiento 25 años. Qué bien. Sí, 25 años. Estuve en la primera campaña grande, y yo diría una de las más importantes que hizo el movimiento Pachacuti cuando candidatizamos a Freddy Ellis. Y la vicepresidenta era... Ya recordé. Y la vicepresidenta, la candidata era Rosana Vinuesa. Claro. Yo estaba ahí de coordinadora del movimiento y me tocó un poco empujar esa coyuntura. Así es que, bueno, después de eso han pasado 25 años, el movimiento nuevamente emerge con fuerza, con mucha fuerza en esta coyuntura. Me piden que sea candidata a la asamblea y al principio lo acepté como siempre acepté. O sea, siempre los compañeros me pedían, acepta la candidatura, y yo dije, sí, compañero, yo sé que es tan difícil llenar esas listas, es tan odioso llenar esas listas de candidatos y de cumplir con todos los requisitos que te piden en el Tribunal Electoral antes, ahora CNE. Y entonces yo dije, sí, compañeros, por supuesto, voy a apoyar. Este momento era un momento de mucha expectación, y dije, muy bien. Y la verdad es que yo mismo me sorprendí cuando me candidatizaron con una altísima dignidad y dije, uy, qué responsabilidad, tendré que dar mis mejores esfuerzos y mi mayor contingencia para tener una buena representación. Además que yo soy más indígena que los indígenas, así es que me siento absolutamente cómoda en el movimiento indígena. Bueno, comenzamos una campaña que fue una linda campaña montada en mucha participación de la gente, de las organizaciones, una campaña con muy pocos recursos, materiales, pero nosotros tenemos otro tipo de recursos que a veces en política no se cuentan. O sea, a ver, sí se cuentan. Nosotros, el movimiento Pachacuti tiene un capital social fundado desde hace 25 años de luchas sociales que se han ido acumulando, y en este momento, en esta coyuntura, hicieron explosión. El octubre del 2019 fue un momento crucial, ¿no? En donde el movimiento indígena y el movimiento popular hizo su explosión en las calles, y ahí le dijo a la sociedad y al mundo entero, esta sociedad no da más, este sistema no da más y hay que cambiarlo. Eso es lo que le dijo en pocas palabras el movimiento indígena. Y bueno, el siguiente momento político fueron unas elecciones, y toda esa gente que escuchó ese mensaje nos apoyó con su voto, ¿no? Y esos son los resultados que vemos ahora. El Pachacuti tiene una muy grande responsabilidad ahora de cumplir ese imaginario de cambio que la gente está esperando.
y nosotros tenemos que ser absolutamente consecuentes con ese voto y con esa confianza que la gente nos ha dado, porque la gente es muy sabia. Si la gente no ve que los políticos responden a lo que ellos, a la confianza que ellos le dieron a los políticos, la gente le da la espalda. Bueno, totalmente. Está el hecho de que se elige y luego pues siempre la sociedad civil estamos todos ahí pendientes de ver cómo van transcurriendo las cosas. Obviamente para todo hay tiempo, para todo hay plazos, pero siempre se ve la disposición de qué es lo que se va a ir haciendo paso a paso, ¿no? Y como decías, sí, este tema yo creo que estas elecciones, el movimiento Pachacuti estuvo en la cúspide, ¿no? En la cúspide, dentro de, digamos que ahí tú a tú con con los otros partidos políticos y movimientos, y bueno, por ahí hubo algún tipo de situación que al final pues ya dará cuenta la parte de la justicia, si es que efectivamente las cosas se dieron como se dieron y ya han transcurrido hasta ahora. Pero dentro de esto, y mira lo interesante y lo importante de cómo gira todo este tema político en torno a la asamblea luego, que tenemos ahorita una representación en el caso de la doctora Guadalupe Llori en la asamblea como presidenta. Eso yo creo que fue uno de los pasos de mayor trascendencia en esta transición, digamos, a nivel política del país, ¿no? Sí, es el logro político más importante del movimiento Pachacuti, el haber llegado a la presidencia de la Asamblea y además con una mujer y una mujer indígena. Entonces, ese creo que es el logro más importante político hasta ahora. Y bueno, como estamos en ascendencia, o sea, como el movimiento Pachacuti sube, esperamos que el 25 el 25 no, en 2 años esperamos en las próximas elecciones tener un buen número de poderes locales, de GATS, justamente de GATS, de poderes locales, cantonales y provinciales, siendo favorecidos por la voluntad popular. Y el 25, bueno, avanzar terciar en el nuevo proceso electoral y llegar a tener una presidencia. Realmente lo que el movimiento ha hecho es construir un proyecto político, una propuesta política desde hace 25 años, y eso es lo que está haciendo. O sea, cuando el movimiento político, cuando el Pachacutic se constituyó, el movimiento, el Pachacutic está en sus estatutos, incursionar en la vida política del país. Incursionar en la vida política del país es justamente ocupar todos los espacios de políticos que le permitan ir consolidando su proyecto político. Y esto es lo que están haciendo. Eso es lo que hacen todos los partidos políticos. O sea, totalmente. Que no nos asustemos de que el Pachacutic hace eso. Eso es lo que ha hecho el Partido Social Cristiano, eso es lo que hace el Pleno, eso es lo que hace de la izquierda democrática, eso es lo que hacen todos los partidos políticos. Lo raro es que el movimiento indígena es de indios, ¿no? Y como todavía somos un país muy racista, pensamos que los indígenas están rompiendo horizontes, están rompiendo paradigmas. Y no, tú no tienes idea la capacidad que hay dentro del movimiento indígena, esos líderes indígenas. Tú ves la cantidad de líderes que hay, ¿no? Claro. Deben estar muy conscientes la sociedad ecuatoriana de la cantidad de líderes que hay. Aquí no hay un nebot que está 30 años en una alcaldía, no, jamás. O sea, el liderazgo se va formando en la lucha permanente, en la lucha diaria, por un lado, en la defensa, en la resistencia. Ahí se forma el liderazgo, un liderazgo de jóvenes, de muy jovencitos, ¿no? Que van subiendo y van escalonando hasta llegar a procesos de liderazgo colectivos muy grandes. O sea, la CONAIE agrupa a 15 nacionalidades. A 15. O sea, es la organización más grande del país, la organización social más grande del país. Imagínate que nosotros a veces somos incapaces de controlar un colectivo pequeñito. Tú sabes lo que es controlar y manejar y
dar dirección política a la mayor organización de este país. Igual el Pachacuti, que es lo mismo, es una estructura política con mucha participación, con mucho liderazgo y con muchas relaciones horizontales del interior. Así es que, bueno, los caminos se han abierto. Esperamos que no se cierren, esperamos más bien abrir las alamedas, como decían en Chile, abrir los caminos, abrir los puentes, abrir las carreteras a más militancia, a más pueblo, y a tener realmente un país en donde la gran cantidad de gente sea política, decida sobre su vida, actúe sobre su vida, participe en su vida, que es la única forma para mí de que cambien las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando mencionas precisamente las oportunidades que en este momento se están dando al movimiento Pachacutic son históricas y precisamente hay que tomarlas, ¿no? Hay que tomar las oportunidades e ir haciendo pues dentro del camino acciones que verdaderamente vayan dejando ese sentir de cuáles son las verdaderas intenciones de todos quienes están dentro de este movimiento, y de esa manera pues proyectar hacia otros estamentos, tanto como mencionas, allá hay alcaldías, hay prefecturas, la misma presidencia, pero ese tema de que hay que ir desterrando estos temas de la parte regionalista o de la parte realmente que a veces daña mucho en el ser humano, el tema de estar el racismo y ese tipo de cosas, yo creo que es lo que debe de quedar de lado en este momento, porque finalmente estamos vestidos todos con la misma bandera, que es la bandera ecuatoriana. Pero yo quiero saber, en el caso de Patricia Sánchez, cuando ya se enfrenta a este espacio y a este lugar tan maravilloso y tan sorprendente como es la Asamblea Nacional, y dentro de ella pues con 136 más colegas asambleístas, ¿cómo vives tú esa experiencia de llegada y de empezar a gestionar todos estos temas? Mira, no ha sido fácil, son espacios, o sea, yo vengo de un espacio de lucha social, de un espacio de la lucha desde abajo, con compañeros que tienen, que su fortaleza está en ellos, solamente cuentan con sus manos, con su capacidad de trabajo y con y muy empoderados de derechos. Esas son las armas de lucha de los compañeros, o sea, nosotros hemos enfrentado y hemos enfrentado los procesos de desalojo en Monte Sinaí, ¿no? ¿Qué hacíamos? Nada, abrazarnos, cantar y enfrentarnos a las máquinas de esas que venían y que iban de raíz sacando todas las casas. Entonces, esas son las herramientas de lucha del pueblo, pero cargadas de un compromiso muy grande. Cuando uno llega a la asamblea, ¿no? En donde no tienes, donde el poder se lo mide y se dimensiona en otro sentido, ¿no? Totalmente diferente. Cuando llegas a un espacio donde 137 personas, 137, deciden la suerte del país cuando votan por una ley, ¿no? O sea, imagínate el poder simbólico que tiene eso frente a 10.000 gentes en la calle enfrentándose a la policía, por decirte algo. O sea, tú dices 10.000 personas son mucho más. No, 137 asambleístas pueden ejercer mucho más poder que todo un pueblo afuera. Entonces, realmente el poder que tenemos los asambleístas es un poder que nos ha otorgado la ciudadanía y que se convierte en la representación del poder de la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los asambleístas? Los asambleístas lo que tenemos es que recoger justamente recoger las necesidades de la gente y convertirlas en proyectos de ley que cambien la vida de la gente. Ese es el poder que nosotros tenemos, el poder que tenemos y la posibilidad que tenemos desde este entramado de poder que es la asamblea, ¿no? Cambiar la vida de la gente. Y eso es muy difícil, es muchísima responsabilidad. A mí me costó los primeros años, todo el mundo leyó las lagrimitas que se me salieron por ahí,
me imagino que tú también estás al tanto de esas lagrimitas. Algunos me preguntan, otros no, les da vergüenza preguntarme, pero yo igual No, les y cuento, justamente ¿no? estoy por preguntarte porque parte de lo que menciono inicialmente y el encuentro en este espacio a nivel político tan fuerte como ese, o sea, no me llama la atención de que en un momento determinado, por impotencia, por alegría o por tristeza uno pueda llorar, y no solamente es algo que lo puede hacer una mujer, también lo puede hacer un hombre, o sea, lo puede hacer cualquier ser humano porque somos eso, ¿no? Pero precisamente esta llegada tuya, este enfrentarte, esto como que corre rápidamente, hay que empezar y hacer procesos, hay que elegir a todas las personas que van a estar en comisiones, a lo mejor no tienen tanto tiempo para discernir estos temas de a quién convocan, a quién ponen de principal, etcétera. Esa parte me gustaría previa a eso que vives posteriormente, ¿qué es lo que pasa antes? Hagamos unas horas antes, ¿qué pasa que te lleva a ti a tener esa reacción? Ya, a ver, mira tú que el movimiento Pachacuti, a ver, hagamos un análisis. ¿Qué es la Asamblea en este momento? La Asamblea en este momento son tres fuerzas políticas totalmente diferentes que están ocupando el espacio de poder de la Asamblea. Por un lado está UNES, con su bloque de 49 asambleístas. Por otro lado está Pachacuti, que con la izquierda democrática hace una alianza de 45 asambleístas, y por el otro lado está la derecha, representada por CREO, por el Partido Social Cristiano y por los independientes. Entonces son tres espacios políticos totalmente diferentes. ¿Qué nos dicen a nosotros o qué dice la ley que se debe hacer? Muy bien, el 14 de mayo la Asamblea se instala y tiene que elegir a sus autoridades, porque el 24 de mayo tiene que investir al nuevo presidente que llega al país, en este caso al señor Guillermo Lasso. Tenemos 10 días para hacer todo eso. Antes estoy hablando de un periodo, de una historia corta de antes, cuando la Revolución Ciudadana tenía 100 votos, claro, tenía la mayoría. Entonces, nada, ellos lo que hacían era la receta y disponían y se votaba y no había conflictos. En este momento, nadie tiene la mayoría en el Congreso, en la Asamblea. Nadie la tiene. No la tiene UNES con 49, no la tiene Pachacuti y la izquierda democrática con 45 y no la tienen los otros. Somos 3/3 que para elegir dignidades y comisiones se tienen que convertir en 2 medios. Eso es todo. Sí. Es un ejercicio de aritmética sencillísimo, pero humano. Para votar, exactamente, así visto, es sencillo. Sí. Para tener una presidencia, para tener una vicepresidencia, para tener una comisión, necesitas 70 votos. ¿Qué haces entonces? Tienes que sentarte a hacer acuerdos. Y en esos acuerdos, desgraciadamente, bueno, nosotros hemos hecho un acuerdo, el único acuerdo que hemos hecho con la izquierda democrática ha sido un acuerdo programático. Para la elección de Guadalupe, nosotros no hicimos ningún acuerdo con CREO. Si tú me crees bien, si la ciudadanía nos cree bien, es así, no lo tengo por qué mentir, es nuestro orgullo haber llegado a la presidencia de la Asamblea sin haber establecido ningún acuerdo político con la derecha. CREO dio su voto, ¿por qué? Simple y llanamente porque había que viabilizar el nombramiento de las autoridades, porque el señor Guillermo Lasso tenía que ser investido con su magistratura, y mientras más nos demorábamos nosotros en elegir la presidencia, la presidenta o presidente del Congreso, más difícil iba a ser el que el presidente Lasso llegue a la Asamblea a ser investido. Así es que me da la impresión de que hubo mucho desprendimiento en ese sentido, entre comillas, ¿no? Yo creo que hubo bastante inteligencia política, ¿no?, para viabilizar esto. Y además, bueno, después de las elecciones de la presidencia y vicepresidencia, viene un segundo momento,
que es que se eligen secretario y prosecretario. En ese momento nosotros no fuimos informados de quién era el secretario y quién era el prosecretario. Y mucha duda causó el hecho de que estos dos personajes que no tuvieron el voto de nadie, ni del Pachacuti ni de nadie, que no alcanzaron el voto, eran los mismos personajes que habían actuado como secretario y prosecretario de la asamblea anterior. Entonces eso sí nos llamó profundamente la atención, porque evidentemente si es que hay algo que esta asamblea tiene que hacer es desligarse absolutamente de la gestión de la antigua asamblea, ¿no? Porque con ese 2% de popularidad y con todos los agravantes de corrupción que tuvo, nosotros no vamos a heredar un secretario y un prosecretario de esa asamblea. Entonces no tuvo el apoyo y tuvimos entonces que volver a instalarnos, suspender las sesiones y volver a instalarnos para nombrar las comisiones. Ese también es un momento sumamente difícil. Nunca en mi vida, yo primera vez que estoy en la asamblea, me enfrentaba a esto, porque tenemos que elegir en una sola plancha, con un solo voto, tenemos que elegir a 137 compañeros que están en diferentes comisiones. Claro, y nada, o sea, ¿qué significa todo esto? Que la distribución de esos compañeros se las hace en previos acuerdos. Y entonces ahí sí el malestar personal mío, ¿no? Por eso yo llegué a tirar mis lagrimitas, fue de que yo no sentía que había sido absolutamente informada de cómo se conformaron las comisiones, de quiénes iban a estar participando en esas comisiones, porque eso sí es el trabajo de 4 años de los asambleístas y eso sí es lo que pesa, ¿no? En la conformación de la asamblea. Claro, o sea que de un solo tirón, de una sola, y eso, o sea, se te notó, se te sintió que verdaderamente resentías del momento, ¿no? Así es. Entonces, pero finalmente yo soy absolutamente orgánica. Asumí con todas las contradicciones que la política formal y mi conciencia demandan. Asumí lo que estaba haciendo y espero pues que de ahora en adelante tener visiones mucho más claras y compromisos mucho más claros, compromisos y acuerdos con la gente directamente, ¿no? A propósito de eso, y precisamente dentro de lo que fue el ámbito de campaña y luego ya llegar a la asamblea, ¿cuáles son esos propósitos que te movieron más a ti, que viste que estaban apegados a lo que se presentó como un plan de gobierno a nivel de Pachacuti? A ver, en general nuestra propuesta de gobierno recoge un principio de filosofía de vida, que es el cuidado de la vida, ¿no? La minga por la vida y el cuidado de la vida es más que un eslogan de campaña, es lo que guía la práctica de la gente que hace activismo en derechos humanos. Entonces, cuando nosotros estamos defendiendo el derecho a la vivienda, lo que estamos defendiendo es la vida de la gente. Cuando estamos enfrentando a un proceso de extractivismo y luchando contra una minera en un territorio, lo que estamos es defendiendo la vida. Cuando estamos cuidando que el agua no sea contaminada por procesos de extracción minera, lo que estamos es defendiendo la vida. Entonces, transversalmente, el eje transversal de nuestro plan de gobierno es el cuidado de la vida, pero en realidad no es un plan de gobierno, en realidad es el propósito con el que nosotros estamos aquí en este mundo, y ese es el activismo, ¿no? El activismo, la gente que hace activismo sabe exactamente a lo que me refiero. Tenemos un camino, tenemos un horizonte, y ese camino y ese horizonte es la vida, los derechos humanos, la vida humana y la vida de la naturaleza. Eso creo que es el objetivo principal, el gran paraguas, ¿no? Que engloba ya las pequeñas particularidades, las pequeñas cosmovisiones, el orden más pequeñito de la vida.
Así es, y a propósito también de eso, ¿cuál es el primer proyecto, ya una vez salvadas todas estas situaciones iniciales, cuál es el primer proyecto de ley con el que están ustedes trabajando, o al menos el que engloba de pronto a nivel país, o de las particularidades, cuál es el que de pronto desde tu banca, desde tu espacio, desde tu comisión van a comenzar a impulsar? A ver, mira que nosotros tenemos dos áreas de acción. Una la de fiscalización y la otra la de legislación. En fiscalización ya estamos abordando algunos temas que tienen directa relación con el tema de las tarifas de los servicios básicos. Tres temas específicamente: agua, el tema de las tarifas del agua, el tema de las tarifas eléctricas y el tema de los juicios coactivos que se anuncian por parte del BIES, juicios coactivos en vivienda que se anuncian. Entonces, sí, las tres son competencias de esos servicios básicos son competencias de esta comisión y están directamente vinculados a la vida. No es posible que en época de pandemia, con crisis económica y con pandemia, la gente tenga que estar pensando si paga la cuota de casa, si paga la tarifa de agua, si paga la tarifa de luz o deja de comer. O sea, es así, ¿no? Así es. Alguna solución tenemos que encontrar a esas situaciones límites por las que la gente está pasando, porque la gente puede dejar de comprarse un vestido, puede dejar de ver la televisión, o sea, no puede coger y comprarse un televisor, puede dejar de salir a la calle a un restaurante a comer, pero no puede dejar de tener agua en su casa. El agua es un elemento vital para la vida. Entonces, ese es un tema en el área de la fiscalización. En el área de la legislación, mira que yo principalmente estoy orientando mis esfuerzos a generar una ley de producción social del hábitat y una ley de vivienda. O sea, la una es un poco más particular, la otra es más general, una ley de vivienda. Claro. Pero fíjate que justamente hoy día, nos ha llegado a la bancada, al despacho de todos los asambleístas, una comunicación que nos dice que vamos a revisar el primer informe de la ley de vivienda que ha sido trabajada por la asamblea anterior. Sí, yo tenía conocimiento de que había se estaba trabajando una ley de vivienda. Lo que no para nada contaba es que esta ley de vivienda tenga la emergencia y la urgencia de ser tratada entre las primeras de esta asamblea. De hecho, va a ser una de las primeras. Ya. Así es que sí, ya este jueves trataremos de esa ley de vivienda, evaluaremos, revisaremos. No ha sido hecha por nosotros, sino por la asamblea anterior. Okay. Tengo la suerte y el privilegio de poder revisarla y de poder mejorarla, de poder cambiarla si es el caso, pero en todo caso, en definitiva, este país necesita una ley de vivienda. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos llegado a las 6 de la tarde y ha sido una conversación. Quiero saludar igual a quienes nos han estado siguiendo esta tarde. Muchísimas gracias por sus mensajes. Ya los estamos leyendo en un ratito. Y bueno, en todo caso, mi querida Patricia, te deseo muchísimos éxitos. Sé que la labor que tienen que hacer es sumamente ardua y sobre todo, yo como siempre digo, son oportunidades. Las oportunidades que en este caso ha dado un segmento importante de la población ecuatoriana a todos los asambleístas para que efectivamente, y en el caso de Pachacuti, pues puedan ejecutar todas esas cosas y todas esas situaciones e inconvenientes que en un momento determinado han estado persiguiendo, que hemos estado persiguiendo como ciudadanos ecuatorianos, y que bueno, que esta es la oportunidad. Así que muchísimas gracias, muchísimos éxitos, que siempre pues tengas iluminación en todas las cosas que vayas a hacer y que vayas a proponer, y estamos nosotros haciendo fuerza desde acá para ir junto con ustedes pues también haciendo patria, haciendo país desde donde nos toca. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y bueno, ya será en una próxima oportunidad que tenemos que volver a vernos. Sí, Olga, yo te agradezco mucho que tengas esta apertura, que tengamos esta conversación. Agradezco también que podamos hacer partícipe a mucha gente de estos problemas, de estas inquietudes. A lo mejor a algunos les interesa, a otros no. Pero bueno, está la apertura por tu lado, la apertura por mi lado también, a siempre tener contacto con la gente.
Bueno, Muchísimas así va a ser. Muchísimas gracias entonces y estamos pues con ustedes viéndonos la próxima conversación que va a ser el día jueves aquí en su programa Conversaciones Frente al Mar. Ya saben, martes y jueves a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Pati. Gracias, Ya ahorita Lolita. Déjame cerramos. ver que me están timbrando, déjame ver qué. Gracias. Bye.